Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por la bendición de ser iglesia de Dios y estamos estudiando una serie basada en el libro del profeta menor Habacuc. Tenemos 12 libros que en el Antiguo Testamento que hacen parte de lo que llamamos profetas menores. No significa que sean menos importantes, sino que la extensión de la revelación es más pequeña. Pero, por ejemplo, Habacuc es un libro que tiene más de 25 siglos. Pero cuando leemos este libro, parece que estamos leyendo a un contemporáneo nuestro. Entonces hay muchas enseñanzas aquí. Y para mí, trata de dos de los temas más difíciles de la fe. ¿Cuáles son los temas más difíciles de la fe para ti? Para mí, entiendo por la fe, por las escrituras, por la teología, por la doctrina, es cómo conciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. Cómo lidiar con esta tensión de manera tranquila. Este es un temazo en la historia. Y muchas veces hay mucha gente que están culpando a Dios de cosas que suceden en sus vidas, que a veces son frutos de malas decisiones. Pero ¿por qué Dios permite estas cosas? Esta es la gran pregunta. El otro tema es el tema de la teodicea. ¿Ha escuchado eso? Teodicea. Es un temazo. ¿Cómo justificar la bondad, el amor, la existencia de Dios delante del problema del mal? El mal existe, es una realidad. ¿De dónde está Dios? Hay muchos filósofos en la historia que se levantan para cuestionar la existencia de Dios con base al problema del mal. Porque si Dios es bueno, ¿por qué hay mal? Habacuc lidia con todas estas cosas en su corazón. Ningún otro libro de la Biblia comienza como este. He hecho una miradita ahí en el capítulo 1, versículo 2. Dice, mira cómo comienza el libro. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Angustia, desesperación. Comienza así, a este nivel. Hoy día nosotros vamos a estudiar el capítulo 2 y hay muchas enseñanzas acá. Vamos a tomar como base desde el versículo 1 hasta el versículo 5 y vamos a hablar rápidamente de lo que sigue hasta el final del capítulo 2 y Dios mediante domingo vamos a abordar el capítulo 3. ¿Ok? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 solamente. Habacuc 2, así nos dice la palabra del Señor: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí que aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, el hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Oremos. Bendice, Señor, en esta mañana a tu pueblo, a tu iglesia, para que tu palabra sea, Dios, recuerdo, bendición, edificación,
respuesta para nuestro corazón. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Háblanos, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando de un libro del profeta Habacuc que está en un contexto, como les decía, de más o menos 25 siglos atrás. Está en el contexto de la invasión del imperio de Babilonia, que es liderado por el emperador Nabucodonosor, que invade a Jerusalén por 20 años en 3 momentos distintos. En el año 606 a.C., la primera invasión, aquí lleva el rey Joaquín. Después tenemos la segunda invasión, año 597 a.C. Después la última y definitiva invasión, año 586 a.C., cuando ahí los utensilios del templo, todas las cosas son llevadas, posiblemente ahí Daniel, Ananías, Misael, son llevados como los eunucos que fueron profetizados por Jeremías como cautivos al cautiverio, segundo cautiverio de la historia del pueblo de Dios, el cautiverio de Babilonia. El primero fue en el norte, Asiria, y el segundo del sur. El del norte, año 722 a.C., y los profetas del sur, recordemos que el reino norte y sur están divididos. Capital del norte es Samaria, capital del sur es Jerusalén. Entonces los profetas que están profetizando en Judá, siempre llamando al pueblo a mirar el ejemplo de la desobediencia del norte, para que no suceda con el pueblo lo mismo que sucedió con su hermano Israel. Pero no fue posible. El pueblo decidió confiar en sus propios corazones, en sus manos, en sus fuerzas, la idolatría, rompieron el pacto con Dios. Y siempre hay consecuencia cuando nosotros decidimos vivir por nuestras propias decisiones y corazón sin consultar a Dios. Eso pasa en nuestros matrimonios, en nuestros negocios, en la crianza de nuestros hijos, en todo. Cuando declaramos independencia de Dios, sufrimos las consecuencias. Y eso no porque Dios es un Dios malo, que no quiere, no. Señor, enseñando que no podemos vivir en el mundo de Dios sin Dios. No es posible. Entonces la sabiduría es mirar estas cosas desde lejos, ojalá, y no vivirlas en obediencia. Ahora, hay otra cosa que sucede. El sufrimiento no siempre es por causa del pecado del corazón. Estamos en un mundo caído y tenemos que enfrentar el sufrimiento. Y muchas veces es por causa de nuestro propio pecado, otras veces no. Es porque estamos en un mundo caído. Bueno, entonces les decía el tema de la teodicea y el problema del mal, que son 2 temazos aquí en Habacuc. ¿Cómo justificamos las acciones de Dios en medio del mal, el sufrimiento y el dolor? Esta es la cuestión de la teodicea. La defensa de la bondad, de la justicia de Dios a la luz de la existencia del mal en el mundo. El problema del mal ha sido una de las grandes interrogantes de la humanidad que transcende a la iglesia protestante. La pregunta, la reflexión es la siguiente: si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el mal? O si Dios es justo, ¿por qué los impíos prosperan mientras los justos sufren? Ustedes han escuchado del filósofo Epicureo. Él dice algo, hay muchos, pero yo solo saqué él. Él dice lo siguiente: si Dios puede acabar con el mal, pero no lo quiere, es monstruoso. Si quiere, pero no puede, es incapaz. Si no puede ni quiere, es impotente y cruel. Si puede y quiere, ¿por qué no lo hace? La Biblia enseña 2 verdades que parecen difíciles de conciliar para nosotros. Para uno,
Dios es absolutamente soberano sobre la historia. Y el bien y el mal están en sus manos. El ser humano es responsable de sus acciones y será juzgado por ellas. Lo que estamos diciendo es que Dios es 100% absolutamente soberano en todas las cosas y el hombre es 100% responsable en todas las cosas y estas cosas caminan juntas a la vez. Cuando tú sufres las consecuencias de tus malas decisiones, el Señor no deja de ser soberano. Hay varios textos en la Biblia que muestran la soberanía de Dios y la responsabilidad humana juntas. Y es así. Por ejemplo, José, sus hermanos. Los hermanos intentaron mal en contra de José, ¿se acuerdan? Cuando lo vendieron, cuando lo tiraron por un pozo, vendieron al Egipto. Y cuando los hermanos reconocen a José después de tantos y tantos años, él dice: ustedes intentaron mal en mi contra. Fue a la cárcel, estuvo lejos de su familia. Responsabilidad humana. Pero Dios estaba por detrás de todo, preparando a José para ser el gobernador de Egipto y sostener todo el mundo, todo a la vez. Y José dice: ustedes intentaron mal en mi contra, pero Dios transformó el mal en bien. Es así. Señor es soberano siempre. Y tú eres responsable siempre. Y estas cosas no se contradicen. Es un misterio de la fe. Y eso sucede siempre. Contigo y conmigo. Y Habacuc está desesperado aquí en este libro. Porque él está angustiado. Porque los caldeos, Babilonia, está marchando en contra de Judá y está llegando. Y ellos son terribles. El mismo Dios en el capítulo 2 describe la maldad de los caldeos. ¿Y cuál es la gran crisis del profeta? Yo no logro entender cómo un Dios bueno permite que los malos cautiven los justos o su pueblo. Esta es la gran crisis del profeta y está aquí en el capítulo 2. Tú y yo sufrimos cuando no entendemos por qué Dios utiliza objetos raros, ajenos, para hacer su voluntad en mi vida. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no entendemos? Entonces, si tú has pasado por eso, este mensaje es para ti. ¿Cuál es el tema del sermón hoy? Cuando vivir pela fe es la única opción. No hay otra. No queda otra. Es vivir por fe. Es la enseñanza que Dios nos quiere entregar en esta mañana. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas que nosotros podemos sacar de aquí? Pero déjame solo cerrar el tema del mal, que cuando llegamos al final, ojalá podamos entender. Nosotros necesitamos comprender lo siguiente. Dios es soberano y tiene un plan mayor que no siempre entendemos. Dios es justo y castigará toda maldad e injusticia en su tiempo. Hay tiempo para todo. El justo debe vivir por fe, confiar en Dios, aun cuando no entienda lo que está pasando. La gloria de Dios cubrirá la tierra y su justicia será manifestada plenamente en un momento. Porque esta es otra crisis que tiene Habacuc. Su mundo, su contexto, la sociedad donde estás es un caos. No hay justicia, injusticia social. Varias cosas, corrupción sucediendo. Y él está diciendo: Dios, ¿por qué tú no acabas con eso?
¿Por qué el mal prospera? ¿Por qué el impío prospera y sale con las suyas? ¿Qué está pasando? Dios, tú eres tan inocente, tan santo, que tú no puedes ver lo que está sucediendo. Esta es la acusación que hace Habacuc. Posiblemente contemporáneo de Jeremías, porque los mismos cuestionamientos que hace Jeremías en Lamentaciones son las mismas que hacen Habacuc, porque están viviendo el mismo momento, la caída de Jerusalén, en épocas muy similares. Bueno, entonces, ¿cuál es la primera enseñanza que nosotros podemos sacar de este texto? Cuando vivir por la fe es la única opción. La primera enseñanza que nos entrega el texto está en el versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Lo que pasa es que Habacuc está desesperado porque dice: los caldeos vienen. Y Dios dice: sí, ellos van. Pero Señor, ellos son terribles porque hacen esto. No, ellos son mucho más terribles de lo que tú piensas. Pero Dios, ¿por qué permites? Y Dios le da el mensaje más potente y aparentemente más contradictorio. Yo estoy enviando a los caldeos. Y ahí Habacuc no entiende nada. ¿Tú? Sí. Y para quedar más raro, yo estoy haciendo una obra tan hermosa que tú no entenderás ahora, pero un día quedará claro. ¿Cómo podemos ver cosas buenas en una situación como esa? Dios es todopoderoso y todo amoroso. No hay dudas de eso. Si es todopoderoso, Él puede acabar con el mal, ¿cierto? Sí. Si es todo amoroso, entonces desea acabar con el mal. Pero el mal todavía existe. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Por lo tanto, Dios tiene un buen propósito para permitir el mal en nuestras vidas. Dios utiliza cosas malas con buenos propósitos en nuestras vidas. Yo sé que es muy difícil entender estas cosas, pero el Señor nos quiere enseñar. La primera enseñanza, ahora sí, está en el versículo 1. Cuando Habacuc está angustiado, él toma una decisión: voy a orar. Cuando nosotros no entendemos nada, cuando estamos angustiados, cuando tenemos miedo, cuando estamos de luto, cuando enfrentamos el dolor y el sufrimiento, en el lugar de alejarse de Dios, de arrancarse de la iglesia, nosotros debemos buscar a Dios, orar, clamar. Y aquí está la primera enseñanza: oración en medio de la angustia. Habacuc 2:1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Dios, yo estoy aquí, voy a subir en este lugar. Y era un lugar que era como una torre donde el atalaya veía los enemigos que estaban llegando y daba el aviso. Y él dice: yo me quedo aquí, yo voy a orar, yo no salgo de aquí mientras no me conteste la oración, no salgo de aquí mientras no tenga una respuesta que desee. Él quería una respuesta que le agradara a él mismo. Eso pasa con nosotros. ¿Y qué respuesta deseaba Habacuc? Que el Señor mandara fuego del cielo y destruyera a los caldeos en el camino y se acabó la guerra, ¿cierto? Eso era. Pero ¿qué pasa cuando nosotros oramos y Dios nos entrega una respuesta completa y opuestamente diferente de la que queremos? ¿Por qué oramos que se haga tu voluntad y no la aceptamos cuando duele?
¿Has pensado en lo que estás orando? Y cuidado con tus oraciones. Y otra cosa acerca de la oración, gracias a Dios, Dios el Padre no contesta positivamente todas nuestras oraciones con sí, porque nos ama. Es como los niños que piden tonteras, que no saben lo que es peor para ellos. Nosotros somos iguales. Por ejemplo, el Señor muchas veces permite el sufrimiento. Pablo, el hombre de Dios, el hombre que vivió una intimidad con Dios tan cercana, tiene un aguijón en su carne y dice: Señor, quítamelo, quítamelo. No, no. ¿Por qué te voy a quitar lo que te mantiene quebrantado, humillado y creyente? Porque si yo quito el aguijón de tu vida, tú te alejas. A veces Dios permite el sufrimiento porque nos quiere en su camino, porque nos ama. Y yo aquí no estoy predicando que tenemos que buscar el sufrimiento, porque a nadie le gusta sufrir, a mí tampoco. Pero el sufrimiento sí tiene un propósito. Entonces nos tiene que llevar a la presencia de Dios en oración. Y Habacuc lucha con el silencio de Dios ante la injusticia que vemos en el capítulo 2, cuando dice que los jueces están corrompidos, los abogados son comprados, que no hay cuidado con las personas, cada uno está buscando sus propios intereses y parece que todo está un caos y Dios está silente. ¿Por qué? Él no comprende por qué Dios permite este sufrimiento, esta prosperidad de los impíos. Estas son las preguntas de Job. La pregunta que hizo Job en el capítulo 21, versículo 7 dice: ¿por qué viven los impíos, se envejecen y aún crecen en riquezas? Esto enfrentó a Asaf en el Salmo 73, la misma crisis. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Casi me fue, casi perdí mi fe viendo la prosperidad de los impíos. Esta prosperidad es por un tiempo, puede que dure esta vida, pero un día hay un justo juez y vamos a tener que rendir cuenta de todas las cosas. Déjame decirte algo quizás muy diferente de lo que has escuchado en muchas iglesias por ahí, y un mensaje light, y un mensaje que muchas veces quiere trabajar nuestro ego, pero que no es de Dios. Dios no nos debe explicaciones, pero nos invita a orar. En la angustia no debemos alejarnos de Dios, sino acercarnos más a Él. Y la oración sincera fortalece nuestra fe. Somos invitados a orar. Y a veces no oramos hasta que sufrimos. Jonás, capítulo 1. ¿Dónde está Jonás? Arrancándose de Dios, de su tarea, de su misión. ¿Qué pasa con él? Es tragado por un gran pez. Pasó eso recién, ¿cierto? Ustedes vieron qué tremenda misericordia de Dios, ¿cierto? ¿Qué pasa con Jonás en el capítulo 2? Estuvimos escuchando prédicas acá. Estaba orando porque llegó el sufrimiento. El sufrimiento nos pone de rodillas delante de Dios. Este es un tema que es democrático. Es un tema de todas las edades, todas las culturas, razas, colores. Yo les conté en algún momento que mi hijo, con 5 o 6 años, en un momento devocional, me dijo emocionado: no logro confiar en Dios. ¿Pero por qué? Porque no logro entender cómo un Dios permite a un papá perder a 10 hijos. Hablan de Job.
Yo estaba llorando la muerte de mi pastor. Un día en el living, a la noche, cuando recibo una llamada que uno de mis mejores amigos acá en Chile, pastor, había perdido su hija de 3 años. Yo decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué eso? La segunda enseñanza que este texto nos entrega está en el versículo 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Nuestro Dios es un Dios que contesta nuestra oración. Es la buena noticia. Ahora, la respuesta de la oración de Dios, ¿cuál es? Su voluntad. La respuesta puede ser sí, o puede ser no, o puede ser espera un poquito. El tema es cuando la respuesta de Dios no es la que queremos escuchar. Y aquí pasa algo tremendo. El Señor contesta la oración de Habacuc y dice, Habacuc, escuché tu oración. Oración sincera, humilde, desesperada, angustiada. Pero necesito decirte que los caldeos se apresuran aún más. Porque ellos serán instrumentos o instrumento de mi voluntad para moldear la vida de mi pueblo. Ahora, necesito que tú hagas algo. Ahí está el primer outdoor de la historia de la humanidad, hace 20 siglos atrás. Vas a escribir un mensaje tan grande, legible, para que las personas que pasen corriendo logren leer. Señor, yo estoy haciendo una oración para que nos libre de esta gente y tú me estás poniendo a trabajar. Sí. Escribe, los caldeos cautivará a los judíos. Pero Señor, escribe porque va a pasar. Señor, escribe. Imagínate, escribí algo que no quiere, pero escribe abajo. Ellos piensan que son poderosos y que están haciendo esto por su propia fuerza, pero escribe abajo. Levantaré un nuevo imperio llamado Medo-Persa que cautivará a los babilonios. Escribe. Todo antes que suceda. ¿Qué enseñanza eso trae a mi corazón? Sirvo a un Dios soberano sobre las naciones, que todo lo que sucede está bajo su control. Y no necesito temer a nada y a nadie, porque Él está por detrás de las situaciones agridulces de nuestras vidas. Y estas cosas fueron trabajando el corazón de Habacuc. No hay nada mejor en medio del sufrimiento que descubrir el carácter de Dios, los atributos de Dios, la grandeza de Dios. Lo que Dios está haciendo yo no soy capaz de entender, porque tengo una mente limitada. Pero Dios sí es soberano. La Biblia nos enseña que Dios permite el mal sin ser su autor. Existen 2 tipos de mal. El mal que Isaías dice que el mismo Dios dijo, yo crío el mal, pero Dios no es el autor del mal moral. El mal moral es cuando el hombre o los ángeles quebrantaron la ley moral. Es otra cosa. Por ejemplo, ya les dije acerca de José, sus hermanos lo vendieron como esclavo, pero Dios utilizó este mal para salvar muchas vidas. Génesis 50.
La crucifixión de Cristo fue el acto más injusto de la historia, pero Dios utiliza para nuestra redención. Hechos capítulo 2, versículo 23. O sea, somos llamados a confiar en Dios aun cuando no entendemos su plan. Dios usa hasta la maldad de los hombres para su gloria. No todo sufrimiento es resultado directo del pecado. A veces es parte del plan de Dios. Y nosotros no vivimos por lógica humana, sino por fe en la revelación de Dios. Bueno, hermanos, para terminar, Dios contesta la oración de Habacuc. Dios contesta. ¿Y cuál es la enseñanza que Dios quiere que Habacuc sepa y tú y yo? Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El versículo 4 es el más importante de todo el libro de Habacuc, citado en el Nuevo Testamento. Es una de las declaraciones más hermosas de toda la historia. Fue la declaración que hizo sentido en el corazón de Martín Lutero cuando la reforma protestante es imparable, porque él se da cuenta que el justo por la fe vivirá. Entonces lo que Dios está diciendo es lo siguiente: la respuesta a tu oración es que tú tienes que aprender a vivir en medio del sufrimiento por la fe. Yo no te voy a quitar el sufrimiento. Vas a tener que convivir con él por fe. Cuando la iglesia es perseguida en el primer siglo, en Hechos, capítulo de 2 a 4, la iglesia ora. Y ora diciendo: Señor, estamos siendo perseguidos. Nos están maltratando, nos están matando. Y la iglesia ora a Dios. Pero la iglesia no ora diciendo: quítanos el sufrimiento, quítanos la persecución. No, danos de nuevo para que podamos ser fieles y predicar en medio del sufrimiento. Es una iglesia llena del Espíritu Santo. El Señor quiere que aprendamos a vivir por fe en medio del sufrimiento. Yo te podría decir que muchas iglesias están diciendo que cuando nosotros estamos cerca de Dios se acaba el problema, se acaba el sufrimiento, no hay enfermedades, no hay muerte, Dios sana todo, no hay temas financieros, el negocio siempre prosperará. Mentira. La palabra de Dios nunca dice eso. El Señor nos enseña a vivir humildemente dependiendo de Él por fe en medio del sufrimiento. A veces vamos a tener que enfrentar el cáncer, la muerte de un ser querido, como la Nati tuvo que enfrentar de su hermana hace poco tiempo, como mi amigo tuvo que enfrentar de su hijita. A veces vamos a llorar sin entender las cosas, pero necesitamos entender lo que significa la fe. Y fe significa estar firmado en las promesas de Dios. De hecho, de ahí viene la palabra amén, que mucha gente dice amén sin saber lo que significa. Cuando tú dices amén, está diciendo: yo estoy firmado en esto. Cuando oramos y estoy de acuerdo, y esta palabra tiene que ver con lo que dice la Biblia. Amén, yo estoy firmado en esta verdad. Yo estoy de acuerdo con eso y mi fe está basada en esto. Entonces, hermano, hermana, lo que Dios va a enseñar a Habacuc es que el sufrimiento no va a desaparecer. Vamos a tener que aprender a convivir con él. Pero vivir por la fe significa mirar, y aunque todo es un caos, es poder llegar al capítulo 3, levantar la voz y alabar a Dios y decir: todavía, aunque la figuera no florezca, aunque no haya comida, aunque no haya salud, aunque no haya lo básico, mi fe, mi alegría están puestas en ti, Señor. Esto es fe. Es aprender a vivir por fe. Cuando no hay nada,
No hay otra opción. Cuando lo único que tenemos es Dios. Entonces, si tú estás viviendo un momento difícil en tu vida, hoy, no es porque Dios sea malo. No es porque Dios se alejó de ti. No es porque Dios se olvidó de ti. Al revés. Señor te ama tanto, tanto, que Él está cuidando su vida. ¿Y cuál es la más grande demostración de amor? Jesucristo en la cruz, que sufrió un sufrimiento que tú no has sufrido y nunca llegarás a sufrir, para que tú y yo tuviéramos paz eterna y vida eterna. Señor está presente cuando estamos en medio del sufrimiento, en que a veces los amigos se van, en que aparentemente estamos solos, quizás la familia esté ahí y solo la familia, quizás ni siempre la familia. Hay alguien que nunca se aleja, que está siempre a nuestro lado, el Señor. Él siempre estará, porque es su decisión estar con su pueblo. Por eso que el salmo más conocido de la historia, David dice: aún en el valle de sombra de muerte, el Señor estará conmigo. El Señor estará con nosotros, porque Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación y prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin y por toda la eternidad. Él estará presente en medio del dolor y el sufrimiento. Él estará siempre con nosotros, moldeándonos y preparándonos. Y termino con las palabras de Pablo. Pablo dice que en este mundo vamos a sufrir, pero él nos recuerda que el sufrimiento del presente no se comparan con la gloria del porvenir. A lo mejor vamos a sufrir mucho en este mundo, ¿o no? Pero se nos toca vivir el sufrimiento, confiados en Dios. Él volverá. ¿Y cuál es la gran promesa de Él? De Cristo: enjugará de nuestros ojos toda lágrima, acabará con el mal, y ahí vamos a vivir en paz, sin pecado, por toda la eternidad. Esta es nuestra esperanza. Mientras no pase esto, somos llamados a vivir por la fe, certeza en las promesas de Dios. Confía y descansa en tu Señor, en tu Padre, que nunca te abandonará. Y al final verás que la mejor decisión que existe es caminar con Él. Vamos a orar. Eu te invito a bajar tu cabeça, cerrar tus ojos. Y hablar con Dios. Contar a Dios. Aunque Él sepa lo que está trayendo angustia a tu corazón, tu preocupación, tu miedo, tu desesperación. Hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Tu familia? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? Hoy te invito a poner esta carga a los pies de la cruz y a entregar y no andar llevando esta carga que tú no puedes controlar. Entrega a Cristo y confía en Él. Confía de verdad. El Señor hoy está haciendo un llamado para ti. Venid a mí, los que están cansados, cargados. Venga, oremos. Padre, hoy te damos gracias, Señor,
porque tú sigues cuidando a tu amada iglesia. Aun cuando no entendemos, cuando no logramos conciliar, armonizar tu bondad, tu amor, tu fidelidad con los objetos extraños y raros en nuestra historia. Pero sabemos que tienes un propósito, Señor, y confiamos en ti. Fortalezca nuestra fe, Señor. O como la mujer humilde, registrada en el Nuevo Testamento, cuando te pide: Padre, auxilíame en mi falta de fe. Que así sea, Señor. Ayúdanos a confiar y a descansar en ti. Y cumpla tus propósitos, supremos propósitos en nuestra historia, Señor. Fortalezca nuestra fe y permita, Señor, que vivamos y caminemos contigo en medio del dolor y el sufrimiento. Y encontremos paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo que independe de las circunstancias. Te adoramos no por lo que haces, sino por quien eres, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.